Qué caray con el mundo espiritual. Que estamos viviendo tiempos de conocer mucho, de explorar, de apariciones de todo tipo, desde informativas hasta etéreas, como dicen los Hallucinator. Por cierto, Hallucinator viene de Terminator, que quiere decir, es una broma que tenemos unos amigos, son el Terminator de los alucinados. Y los alucinados siempre son los que andan en todas las disciplinas esotérico-espirituales. Pero es una bromita, por supuesto, no se trata de criticar a nadie ni nada. Hace algunos meses he venido pensando, viendo y cayendo en cuenta de todo lo que escuchamos, todas las recomendaciones, todas las clases que nos dan, todo lo que vemos siempre en internet o por ahora el WhatsApp y el Instagram y cuánta fregadera que la verdad nos tiene saturados, nos tiene la vida metidos en este aparatito sin poner atención a lo que pasa. Que la llama morada, la verde, la azul, la naranja, que la luz, la sombra. Y claro, todo es cierto, todo está bien, todo tiene cabida en nuestro entender, en nuestra vida, en nuestra manera de actuar, de tomar decisiones, de ser. Pero he caído en cuenta, perdón, siempre que con estas recomendaciones vienen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar así, tienes que estar tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado, tienes que meditar, en fin, una serie de cosas que por supuesto son válidas, sirven, todas las he hecho, las sigo haciendo. Pero la gente que no tiene que está con necesidad de un alivio emocional, espiritual, piensan que tienen que convertirse en eso, en un monje que está 8 horas en meditación y así, y que en flor de loto y que tienes que hablar el lenguaje espiritual porque si no, no eres. Namaste. Y por favor, ya sé que quizás este mensaje lo esté viendo algunas de las personas. No estoy criticando a nadie, por favor, no se pongan el chaleco. Pero no entiendo el uso de estas palabras cuando no son propias. Namaste, Hare Krishna, Hare esto. Eso es nada más ponerse una etiqueta de que yo soy, yo vengo, yo sé, yo pertenezco. Este sombrerito me lo dio un chamán siberiano, me lo dio, yo no lo compré, pero nunca lo uso, no lo traigo puesto porque respeto al máximo las enseñanzas que obtuve de él y he decidido transformarlas, adoptarlas en mi vida como yo lo entiendo, como yo la vivo. De nada me sirve decir términos rusos cuando nadie lo entiende, nada más para que la gente diga, oh, ¿ya oíste? Sí sabe, a lo mejor es. No. Yo pienso que la vida, y a esto vengo con lo que decía de en estos últimos meses, he empezado a sentir y a entender que como yo no veo la llama azul, ni la violeta, ni veo la luna y el sol y veo, no. Todo para mí, en mi experiencia de vida carnal y espiritual, se ha traducido a esto, a la carne, al cuerpo,
a lo material, a lo material. Pues sí, hay mediums, hay gente que ve, hay videntes, hay todo tipo de personas con habilidades especiales que a mí no me tocaron. Entonces, debo entender todo esto con los recursos que yo tengo. Para mí todo se ha dado, repito, en lo material. Desde ver fantasmas, desde ver sombras, ver esto, ver lo otro, sentir. Todo se ha traducido a lo carnal, a lo material. De pronto respirar se ha convertido en un salvavidas y respirar aire. Seguramente estoy respirando prana también, seguramente estoy respirando lo que ustedes digan, pero, pero respirar aire, el oxígeno, respirar y reconocer los olores cuando a veces son para ti. A veces llegan esencias florales en el momento en que las necesitamos. Aquí lo importante es estar atentos a todo lo que pasa en la vida. Porque es cierto, yo al principio pues escuchaba, leía los libros de Castañeda, por ejemplo, y muchos otros, donde hablan de mensajes, augurios, señales, que si el cuervo voló de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y está uno ahí poniendo atención a las cosas que uno no comprende, que uno leyó y que parece que alguien dijo que así son. Entonces, uno se pierde en tanta información cuando la verdad es muy sencillo. Es la atención a uno, porque a final de cuentas, uno crea esta realidad. Y como no lo queremos creer, no lo vemos tampoco, pero sí, nosotros creamos esta realidad, nosotros creamos la manera de vivir, y lo digo en la forma más simple de la existencia. Mucha gente piensa que las cosas se van a dar de la noche a la mañana, que el ser millonario y no tener ya más necesidades económicas es la respuesta de todo, y todos estamos en eso. Yo me quiero sacar la lotería porque no he podido vender mi arte. Entonces, entender que atrás del primer deseo que tenemos está la respuesta de esto que no queremos ver, que no queremos entender. Muchas veces el mayor regalo es la salud, el mayor regalo es un techo, el mayor regalo es un colchón. Pero como ya es parte de la vida, no lo apreciamos, no lo aceptamos como tal, no lo tenemos en nuestra escala de valores. Entonces, el aprender a vivir viendo cómo suceden las cosas, cómo se dan, el acostarme en el piso para limpiar una mancha y verla de cerca, o el recargarme en un árbol, además para descansar, para tener este contacto físico con la naturaleza, que para mí en lo personal es importante. No sé para quién más, para mí sí lo es, porque yo he decidido tener ese vínculo, yo he decidido conscientemente tener esa comunicación, y para mí sí existe. Me podrán decir que estoy loco, pero para mí sí existe. Y después de meses de esta pandemia nos ha volteado las ideas, la cabeza, las emociones, las ganas. Después de un tiempo de estar alejado de todo esto espiritual, como que necesitaba un descanso. Esto lo había empezado a hacer hace tiempo y ya lo terminé. Es para una persona, hecho con un material especial,
este, empecé poco a poco a regresar a ese mundo que yo había creado hace años, que está relacionado con lo chamánico, eh, con estos regalos que me han dado, que han venido con experiencias. Este es de Valentín, de Siberia, del lago Baikal. Esta maraca, que me la dieron en Minnesota, unos amigos Lakota, Maurín, y estaba yo alejado de mi contacto o de mi forma de contacto con el mundo. Y hace unos días, la semana pasada, tuve problemas serios, que me llevaron así a cuestionar muchas cosas. Mi estancia aquí, en este país, ahorita estoy viviendo en Los Ángeles, me llevaron a cuestionar incluso, o sea, mi integridad mental, mi sanidad emocional. Y hoy en la mañana venía de regreso, fui a dejar a mi esposa al aeropuerto y hay un pedazo de carretera que es por una montaña. Y se cruzó un coyote, que nunca había visto un coyote. En plena ciudad, bueno, es un monte, en un cerrito, pero es plena ciudad. Un coyote, pero no solo cruzó, me volteó a ver y se siguió. Entonces dije, caray, entonces para mí hay algo dentro de mí, algo que yo ya creé, que me está llamando, que me está diciendo, oye, espérame, regresa a este mundo que has creado, que conoces mejor, que en el que estás ahorita flotando y sufriendo. Entonces, estas cosas me empezaron a jalar. Y el haber terminado este torang es una herramienta siberiana, de chamanes siberianos. Antes era una herramienta física, por eso tiene forma de cuchillo, con esto se defendían, pero también las aplicaciones espirituales son lo principal de un torang. Este torang lo hice para una persona muy especial, con una madera muy especial, no es madera comprada en una tienda. Y a lo que voy es que me he regresado, iba yo a decir que la vida me ha regresado, no, yo me he regresado a este lugar donde siento que puedo accionar mejor, por lo menos tengo una versión más clara de cómo yo entiendo la vida y lo que pasa. Una posición más clara para actuar, para tratar de resolver, para vivir y para estar contento, porque al final de cuentas es lo único que podemos tener, es lo único que podemos controlar realmente. El sacar lo mejor de las cosas, aunque sean malas. Esta experiencia de la semana pasada, para mí, cada quien tiene sus límites, cada quien sabe cuánto pesa su costal. Para mí es de las peores cosas, que tienen que ver con cuestiones legales, administrativas. Yo no puedo lidiar con eso. Pero todo esto, el incienso, el fuego, los instrumentos, la música, el papel, el leer un libro, el escribir en un cuaderno y no en una tableta, el respirar, el tocar el árbol, el saber que aquí estoy y el saber cómo estoy y el saber que yo estoy decidiendo. Todo esto, todo lo decido y no es por quedar bien con nadie, no, porque ahorita parece que todo mundo es la justificación de su actuar. Es para quedar bien, para ser vistos, para ser conocidos, etc. Pero bueno, ese es un tema que no tiene. El espiritual lo he entendido en estos últimos meses ya muy bien, en lo que a mí me toca,
en lo físico, en lo carnal, en lo de aquí. Todas esas experiencias espirituales, todo lo que hablan de ir, de la bilocación, de ver las auras y ver los colores y ver seres en el sol y en la luna y en los astros y incluso ovnis. Ahorita está candente todo lo he venido a entender en mi cuerpo, en mi físico, en cosas que se han traducido para que yo las pueda entender, porque no lo entendía. Que ahora hay que conectarnos con no sé qué, con la llama azul para regresar a las llamas y con el destello dorado. Pues sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Te sientas a meditar y estás buscando y entonces ya estás predeterminado a que la llama es azul o que la llama es dorada. Y no es cierto, no es cierto. Cada quien tiene su llama del color que uno quiere y su luz del color que uno quiere y el Dios que uno quiere. Porque es nuestra experiencia, somos nosotros nada más. Siempre es importante tener una guía, siempre para emprender un camino de todo tipo, espiritual, mundano, de lo que quieran. Siempre hay que tener una guía. Si un sanador tiene que empezar por algo y eventualmente descubrirá su manera de sanar, porque esa la va a crear, él la va a desarrollar. No, empiezas por conocer y empiezas a practicar y de pronto aparecen tus habilidades reales. Entonces, está bien, estoy completamente de acuerdo con ese inicio en el camino. Pero la gente se queda ahí, la gente se queda ahí. Y siguen diciendo namaste, se saludan namaste y ¿y por qué no gracias? ¿O por qué una simple sonrisa? Olvídense de la palabra. Una simple sonrisa, un gesto, un golpe, ¿cómo se llama? Una caricia en el hombro, un abrazo. No hace falta más, no hace falta más para comunicar muchas cosas a una persona y sin ser un emisario de X o Y persona o religión o creencia. Estamos en este mundo para vivirlo y la mayoría de la gente que entra al mundo espiritual se quiere escapar de aquí. Yo lo entiendo, yo también lo he hecho, yo también lo he querido. La vida no es fácil, nadie dijo que es fácil, pero venimos a aprender, venimos a vivirla, venimos a sufrirla y a gozarla. Entonces, todas estas personas que buscan ese escape, quizás pueda ser un confort momentáneo, pero el único escape que existe es enfrentando las cosas, viviéndolas y trascendiéndolas en lo carnal, en lo humano, en lo físico, porque a eso venimos. Entonces, el otro día estaba escuchando a un chavo, Matías, de Estéfano creo, que decía, no, yo no, se supone que sabe mucho y que tiene mucha información este chavo, y dijo, no, yo no vengo aquí a trascender, yo vengo a vivir, la trascendencia se va a dar, yo voy a trascender cuando me toque trascender. Y sí, todo requiere trabajo. Entonces el mundo espiritual, la vida espiritual requiere trabajo, pero siempre balanceando los dos mundos, las dos realidades que tenemos, porque somos espíritu, somos físico, y en medio estamos esta cosita que somos nosotros. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar en el centro. El centro es el lugar de balance de todo.
¡Ay, no, la oscuridad! ¡Óyele a la oscuridad! Pues no, hay que estar en el gris, porque tampoco hay que estar en la luz, porque si no nos quema. Entonces, el balance, el centro, el tener ahí tenemos una perspectiva de absolutamente todo. Yo creo que debemos tomar nuestra vida como un aprendizaje. Si después no existe otra cosa, si después de esta vida no viene nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Digo, hay gente que dice que sí, sí lo sabe, pero no hay comprobación. A veces necesitamos comprobación. Mis comprobaciones a mí me han llegado de las cosas que he necesitado. Y para mí ha sido suficiente. Y lo que yo tengo, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, es la confirmación del mundo que yo he creado. Entonces, vamos a crear nuestro mundo como queremos, sin tanta presión de lo malo. Lo mundano, lo físico siempre va a estar. Los problemas, olvídense, siempre, siempre van a existir. No existe vida sin problemas, porque si no hubiera problemas no podemos entender lo bueno que tenemos sin tener esa probada de lo malo y viceversa. Entonces, el balance, regreso al balance, el centro es el estado ideal. El centro es el estado donde desde donde todos debemos ver, actuar y realizarnos como seres humanos, porque repito, a eso venimos. Entonces, namaste, como quieran. Yo voy a seguir creyendo en lo mío. Yo voy a seguir creyendo en quién soy. Yo voy a seguir siendo lo mejor que yo pueda, con mis limitaciones, con mis ventajas, con todo el paquete que me ha tocado cargar. Yo voy a seguir creyendo que este instrumento sirve, está hecho, lo que sé es que está hecho con el corazón y que tiene un propósito y no un propósito que yo estoy dando. Estoy queriendo que tenga un propósito que vaya con la persona que va a recibir esto, porque va a ser el propósito de esta persona que le dará certidumbre y lo hará propio. Seguiré creyendo en que yo creo mi realidad. Seguiré actuando de la mejor manera que yo pueda, porque nunca he tenido otra manera de actuar. De niño, de joven, siempre hacemos travesuras, siempre hacemos locuras, pero son parte del aprendizaje. El que no las trasciende, ese es donde está el problema. Trascendiendo todo eso, sabiendo que fue un aprendizaje, podemos aprovechar la vida, las experiencias que nos ha dado, como un paso más dentro de nuestro crecimiento personal, físico y espiritual.